Fred y Rosemary West son nombres que hoy en día evocan horror y repulsión en el Reino Unido. Esta pareja, que vivió en el número 25 de Cromwell Street en Gloucester, pasó más de 2 décadas cometiendo una serie de asesinatos y abusos sexuales que dejaron a la nación atónita. Su casa, conocida posteriormente como la Casa de los Horrores, se convirtió en el escenario de crímenes tan atroces que, cuando finalmente fueron descubiertos, cambiaron para siempre la percepción de seguridad en la vida suburbana inglesa. Esta investigación periodística explora cómo la maldad de Fred y Rosemary West se mantuvo oculta durante tanto tiempo, y cómo, finalmente, sus atroces crímenes fueron expuestos. Fred West nació en 1941 en una familia disfuncional en Herefordshire, Inglaterra. Desde joven, su vida estuvo marcada por el abuso físico y sexual, lo que probablemente contribuyó a su deformada psique. Mostró un comportamiento violento desde una edad temprana, y su inclinación hacia el control y la manipulación de otros quedó patente en sus relaciones. Rosemary Letts, nacida en 1953, creció en un hogar igualmente disfuncional en Devon. Su padre, un hombre violento con esquizofrenia paranoide, y su madre, que sufría de depresión, crearon un entorno caótico que afectó profundamente a Rosemary. Desde su adolescencia, Rosemary mostró signos de comportamiento perturbador, como crueldad hacia los animales y una vida sexual precoz. El destino los unió en 1969, cuando Fred tenía 27 años y Rosemary solo 15. Rápidamente, Fred reconoció en Rosemary una compañera dispuesta a participar en sus oscuros deseos. Su relación, desde el principio, estuvo caracterizada por la violencia, y juntos comenzaron a dar rienda suelta a sus perversiones más extremas. La pareja se instaló en 25 Cromwell Street en Gloucester en 1972, un lugar que con el tiempo se convertiría en sinónimo de horror. Fred, un obrero de la construcción, utilizó sus habilidades para modificar la casa, creando un laberinto de habitaciones ocultas y espacios insonorizados. Fue en esta casa donde llevaron a cabo algunos de los crímenes más atroces en la historia criminal del Reino Unido. A lo largo de los años, Fred y Rosemary captaron a mujeres jóvenes, muchas de ellas huyendo de hogares rotos, prometiéndoles trabajo o alojamiento. Una vez dentro de la casa, las víctimas eran sometidas a abusos sexuales, torturas y, finalmente, asesinadas. Los cuerpos de las víctimas eran desmembrados y enterrados en el sótano, el jardín o debajo del suelo de la casa. La lista de víctimas incluía a sus propias hijas, Charmaine y Heather, asesinadas por temor a que revelaran los abusos que sufrían en el hogar. Durante años, los crímenes de los West se mantuvieron en secreto, ocultos tras la fachada de una familia aparentemente normal. Pero, ¿cómo fue posible que nadie sospechara? La investigación revela una combinación de factores que permitieron a Fred y Rosemary operar sin ser detectados durante tanto tiempo. En primer lugar, Fred West era un maestro de la manipulación. Sabía cómo ganarse la confianza de quienes lo rodeaban y utilizaba el miedo para mantener el control sobre sus víctimas y cómplices. Además, en aquella época, la movilidad social y la desconfianza en las instituciones significaban que las desapariciones de jóvenes vulnerables a menudo no recibían la atención que merecían. Hubo múltiples oportunidades para que las autoridades investigaran más a fondo a los West. Vecinos y trabajadores sociales en varias ocasiones reportaron comportamientos sospechosos y señales de abuso, pero estas advertencias fueron desestimadas o no se investigaron adecuadamente. Las desapariciones de Charmaine y Heather, por ejemplo, fueron ignoradas o explicadas con historias fabricadas por los West, lo que permitió que los crímenes continuaran. El caso de los West comenzó a desmoronarse a principios de 1994, cuando la policía finalmente decidió investigar la desaparición de Heather West, la hija de Fred y Rosemary, que había sido reportada como desaparecida por varios años. El creciente número de denuncias y la presión social obligaron a la policía a obtener una orden de registro para excavar en el jardín de Cromwell Street. El 25 de febrero de 1994, los restos de Heather fueron descubiertos, enterrados en el jardín de la casa. A medida que continuaban las excavaciones, se encontraron más cuerpos, cada uno revelando una historia de abuso y asesinato. La magnitud de los crímenes cometidos por Fred y Rosemary se hizo evidente, y ambos fueron arrestados.
El juicio de Rosemary West comenzó en octubre de 1995, después de que Fradd se suicidara en su celda en enero de ese año, evitando así enfrentar la justicia. Rosemary fue acusada de 10 asesinatos, y durante el juicio, se reveló el alcance de la brutalidad que las víctimas habían sufrido. La evidencia en su contra era abrumadora, incluyendo testimonios de testigos y detalles gráficos de los crímenes. Rosemary fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A día de hoy, sigue cumpliendo su condena en prisión y ha mantenido su inocencia a pesar de las pruebas irrefutables en su contra. El caso de Fradd y Rosemary West es un ejemplo aterrador de cómo la maldad puede ocultarse a plena vista y de cómo la negligencia institucional puede permitir que crímenes atroces se perpetren durante años. La Casa de los Horrores en 25 Cromwell Street fue demolida en 1996, un intento de borrar el recuerdo de los horrores que allí ocurrieron, pero el legado de sus crímenes sigue vivo en la memoria colectiva del Reino Unido. Este caso ha servido como un sombrío recordatorio de la necesidad de prestar atención a las señales de abuso y desapariciones, y de la importancia de la acción rápida y decidida por parte de las autoridades. El horror de Cromwell Street no debe olvidarse, y las víctimas deben ser recordadas como un trágico recordatorio de los peligros que acechan cuando la vigilancia social y la justicia fallan.